Pau, te doy las gracias de que hoy te tomes un minutito acá para charlar con Comunicadas y un poco a presentar, ¿no? Lo que es esta red que se llama Adopten Niñez Grandes, que ya está cumpliendo un año, ¿no? Sí, dentro de poquito, el 31. Todavía estamos en pañales nosotros. Claro, pero están súper organizados. Ahí yo pude chusmear un par de cosas que ya hicieron. Son ya como 80 familias en todo el país, si no me equivoco. Sí, Están acompañando también familias que han comenzado a adoptar, creo que es unas 50 familias. Lanzaron un aproximadamente, libro sí. de texto, pero bueno, un poco, después vamos a ir detallando todo eso, pero contame vos tu historia y cómo te sumaste, ¿no? A esta red enorme. Mira, yo me sumé por lo mismo que vos decías hace un ratito. Yo no tenía espacio para contar mi historia, que me parecía que tenía que ser conocida, pero no por mi historia, sino para que otros pudieran creer y desmitificar todo lo que hay alrededor de la adopción. Yo soy una mamá por adopción de Tomás, de 17 años, hace 9 años que está en casa, y de Cris, de 11, casi 12, que hace 2 años que está en casa. Ellos no son hermanos biológicos, hice 2 procesos de adopción. Eh, no pedimos bebés, por lo tanto ahí puede estar la clave de por qué nosotros adoptamos 2 veces y hay gente que no adopta. Entonces, para nosotros era, como familia era importante que se supiera que la adopción era posible y que hay muchos chicos de la edad que tenían mis hijos cuando nosotros lo adoptamos que están esperando una familia en sus hogares. Entonces, eh, leí la historia de Diego, justo que vos lo nombraste, con su hija de 12 en la red Twitter, y empezamos como a compartir experiencias. Y se nos empezaron a sumar más gente, como Andy, como Dani, como Leo, y empezamos a compartir cosas que eran muy en común, que no lo podíamos compartir con otra gente, y decíamos, bueno, pero esto es posible, está buenísimo, y le empezamos a dar difusión. Y así nació el colectivo Adopten Niñez Grandes. Adopten no como un imperativo, sino como un deseo muy fuerte de parte de nosotros. Niñez, porque creemos en todo tipo de infancia, de niñas, niños, niñes no binarios y infancias trans. Y grandes porque en el colectivo, en el imaginario colectivo, un niño de 6 años ya es grande para ser adoptado, Mm, cuando no lo es. claro, Entonces, así surgió hace un año este colectivo. Y se nos así es. fueron sumando más familias, porque todos los viernes hacemos un hilo con historias. Y mi historia empezaba así, que antes no tenía un espacio donde contarlo y ahora sí. Entonces empecé a contar la historia de la adopción de mis 2 hijos. Y a medida que empezaban a estar los hilos publicados, la gente se enganchaba porque estaban contados en primera persona, o están contados, porque hoy viernes también hubo un hilo muy lindo. No lo Eh, vi todavía, lo voy entonces, a ver en un ratito después mm, que termine de charlar con vos. míralo porque está muy bueno. Mm, Se trata de los cumpleaños ahora nuestros, no de ellos, sino nuestros mm. teniendo hijos. Es muy lindo el, el hilo de hoy. Y bueno, y así la gente se fue enganchando y nos fue viralizando y nosotros a partir de las necesidades que íbamos viendo que la gente tenía, empezamos a organizar diferentes espacios. ¿Sí? Porque nos pedían información, porque nos pedían que contemos más para ver cómo eran realmente los procesos, contar nuestras experiencias. Entonces, bueno, así de a poco
fuimos creciendo y Twitter nos quedó chico y empezamos con Instagram. Seguimos con un canal de YouTube donde ponemos todo tipo de entrevistas, y hasta TikTok tenemos. Mira lo que te digo, somos Buenísimo. muy modernos, No, muy modernos. aparte porque TikTok tiene yo creo que es la red del momento, después lo podemos discutir, pero digo, como para difundir rápidamente un tema, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero digo que me parece que está bueno que muchas veces en TikTok lo que tiene es que no tiene tanta estructura y creo que estas historias creo que quizás también impacten, ¿no? Y sean celebradas por muchas familias y no, digo, si no, también se arme un buen debate, ¿no? Sobre qué es, sobre la adopción de niñas grandes, la adopción en sí también en sí misma, ¿no? Conociendo de que yo leí ahí que un poco también un objetivo de la red es ir desarmando los mitos que existen sobre la adopción, sobre que es burocrático, entonces quizás eso es algo que hasta se metió en lo cultural, que frena incluso el deseo de muchas familias de adoptar, eh, más allá de las edades y de las infancias, al derecho de tener una familia, ¿no? Claro, el objetivo creo que mayor nuestro, que después se divide en otros objetivos, por supuesto, porque si no, no llegaríamos a ese objetivo, es que la mayor cantidad de niños que hoy en día están institucionalizados y con condición de adoptabilidad, ¿qué quiere decir eso? Que el juez ya determinó que no puede seguir con la familia biológica y que como tienen derecho a crecer en familia, hay que buscarle una familia. eh, le encontremos, por decirle de alguna manera, una familia. No quiere decir que nosotros, sino a través de nuestro mensaje. Es como vos decís, hay que derribar mitos para llegar a eso. Hay que derribar mitos como por ejemplo que, no sé, que una persona que no esté casada no pueda adoptar. Ese es un mito, que uno tenga que estar casado. Ni siquiera ahora legalmente tenés que estar casado, porque cuando yo adopté en el 2010, sí tenía que presentar mi libreta de matrimonio y tener 3 años mínimo de estar casado. Hoy en día no. Mm, Entonces, ese es otro mito. Que los chicos no pueden ser ahijados si son grandes y no te van a querer, nada que ver, porque son niños. Cualquier niño necesita ser ahijado, ser querido, tener una mamá o una mamá y un papá, o dos papás o dos mamás, no importa cómo sea conformada la familia, porque hay diferentes tipos de familia. Pero lo importante es que tengan una familia, porque la verdad que crecer, tener una infancia sin familia no es una infancia, exacto. ¿sí? Entonces, todos estos mitos que puede haber con respecto a la adopción, tratamos de correrlos, como vos decís, para que haya una nueva cultura de la adopción, donde el eje esté en el niño. Mm, ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué cada uno llega a la adopción? Puede ser caminos diferentes, puede ser la primera opción. En mi caso reconozco que fue la última, que yo no sabía de adopción, por eso también mi militancia, porque creo que es muy importante que la gente sepa de adopción, quieras o no quieras adoptar, para que deje de ser un tabú el tema de adopción, para que nuestros chicos no reciban como insulto la palabra adoptado, ¿sí? Y porque es una forma más de ser familia, que tiene que estar inscripta en la sociedad como normal. Entonces, todos estos mitos, si empezamos a derribarlos y a contar verdaderamente cómo es la adopción, entonces más chicos pueden, eh, los jueces van a tener más carpetas para esos niños, claro. ¿sí? Entonces, una mujer que no se casó, un hombre que no se casó, y dice, pero yo tengo deseo de ahijar. Ah, está la posibilidad de adopción. Qué bueno, ¿cómo es este tema? ¿No? Entonces, empezar a armar cada uno su proyecto de adopción.
que no está mal, pero que no es el único que sea a partir de un bebé. Claro, ¿Se entiende? claro, Porque sí, la sí, realidad es que el 80% de los niños en condición de adoptabilidad tienen más de 6, 8 años, mm, ¿sí? sí, Entonces el proyecto de adopción tiene que estar acorde a la realidad, claro, porque si no ahí sí es cuando se forma el mito de, yo hace 10 años que estoy esperando. Sí, claro, pero si vos pones en tu disponibilidad adoptiva, que ahí se pone la edad, cuántos hermanos, con enfermedades tratables o con discapacidad, a lo que vos te sentís que vas a estar disponible, ¿no es cierto? claro, Bueno, si ahí pones mayor de 10 años, no tardás nada, claro. ¿sí? Buenísimo. Eh, Contame un poco tu historia. ¿Cómo fue ese día que vos con tu compañero, no entiendo, Sí. dijeron, más allá de las edades, vamos a adoptar? O sea, también se guiaron por digamos, por lo que se sabía de la adopción. Bueno, no, no tenemos que estar casados, ah, no, tenemos que tener un buen trabajo, ah, no, nuestra casa tiene que ser así asado y después vamos a adoptar. O dijeron, no, podemos adoptar y vayamos viendo, bueno, qué es lo que nos van pidiendo y nosotros seguir esos requisitos y ahí donde se van metiendo, ¿no? Creo que vos lo comentaste en una entrevista que después, eh, nada, estaba sumergidos en el mundo del deseo de la adopción, se fueron también enterándose esta posibilidad de adoptar a niñas más grandes. Pero contame vos cuándo fue que toman la decisión, porque me parece que a partir de ese momento se abre, ¿no? Como muchas posibilidades y me parece que uno también y una tiene que estar abierto a eso. Sí, la realidad es que el planteo me lo hizo mi marido. eh, Te voy a resumir la historia previa a tomar la decisión de adopción, es que yo quedaba embarazada, pero perdía, y perdí muchos Mm, embarazos, y ya cuando mi cuerpo y mi cabeza dijeron basta de buscar de esta manera tener hijos, mi marido ya me lo había planteado, pero fue en el momento donde yo dije, bueno, tengo que parar con esto, tengo que seguir viendo cuáles son las opciones, y la opción siguiente fue la adopción. Entonces, ¿qué hicimos? Nos encontramos con gente que ya había adoptado, para que nos hablara de cómo era la adopción, no importa cómo era, en qué detalle o no, sino empezar por algún lado. Entonces nos juntamos con compañeros de trabajo o de mi marido o de una amiga. La gente fue muy abierta en compartir su historia con nosotros. Y ahí hacíamos las preguntas, como vos dijiste, bueno, si yo vivo en un ambiente, si yo gano X cantidad de plata, o si, no sé, tengo el colesterol alto, bueno, todas esas preguntas que uno se hace. ¿Y dónde tengo que entrar? Bueno, hoy es muchísimo más fácil que hace 13 años cuando yo por primera vez me inscribí, porque hoy todo es online, mm, y los requisitos están, y en el texto que hicimos nosotros de acompañamiento para la adopción también ponemos toda esa información. Bueno, nos fuimos informando, y a medida que nos informábamos fuimos juntando todos los papeles para anotarnos. Nos dieron el acto, generalmente son 3 entrevistas psicológicas y un socioambiental, que no vienen a juzgar tu casa, como, ay, si está bien decorada o no. Lo que vienen a ver es que si vos te anotás para 3 niñas y vivís en un monoambiente, claro, mmm, ¿sí? Ahora, si vos te anotás para 3 niñas, pero esos 3 niñas pueden tener su habitación, porque es un 2 ambientes, un 3 ambientes, o si tenés un 2 ambientes decís, bueno, pero nosotros
estamos disponibles para un niño y nosotros pasaríamos nuestra habitación al comedor, claro, ¿sí? Para que el niño tenga su espacio. Bueno, entonces todas esas cosas hay que pensarlas. Y de eso se trata el proyecto que yo te decía adoptivo, que cada uno tiene el suyo. Y que no hay que juzgarlo, porque hay gente que está bien, que quiere un bebé y que no está mal, pero entonces tu proyecto quiere decir que vos vas a esperar a un bebé los años que te lleven. Pero también es cierto que los años que te lleven hacen que vos cumplas años. exacto, ¿No es cierto? totalmente. Bueno, eso es lo que nos planteamos una vez al año de estar anotados con mi marido, que habíamos, por una cuestión personal mía, yo había puesto hasta 5 años porque tenía miedo de enfrentarme a la escolaridad, Mm, porque también hay mandatos, tal cual, ¿sí? Entonces, esos mandatos o hay que trabajarlos, hay que trabajar también sobre el adultocentrismo, de yo quiero un chico que le vaya bien en el colegio y termine de abanderado. No, eso es un objeto. Yo quiero dejar, entonces quiero un niño que si viene con dificultades para el colegio, poder ayudarlo. Bueno, cuando yo hice todo ese proceso y ya había pasado un año de estar anotados, cambiamos nuestra disponibilidad adoptiva y fuimos entrevistados nuevamente, con mucho enojo de mi parte, porque yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué otra vez entrevista? Y bueno, porque es necesario. Después con el tiempo entendés. claro. Que Eh, se trata del niño, no se trata de los adultos, Exacto. Y se trata de derechos, tal de cual, restituir derechos que fueron vulnerados. ¿Sí? Entonces, que no se pueden dar el lujo de probar con una familia para ver si puede con ese niño o, o niña. Entonces, es cuestión de que esa familia esté preparada para recibir específicamente a ese niño o niña. Entonces, claro, a medida que vas entrando, empezás a entender, te dejas de enojar, porque claro, a ningún padre biológico le preguntan, no sé, ¿vos qué harías si hace un berrinche en medio de un supermercado? claro, Antes de concebir o antes de parir, que vaya un psicólogo y en mitad de la sala de parto. Bueno, pero acá sí, porque eso es lo que hay que entender, que los chicos y chicas que están institucionalizados porque le han vulnerado derechos. Y que no es un juego esto, no es yo lo conozco y si me gusta sigo y si no me gusta no sigo. claro, ¿Que exacto, podés hacerlo, que hay instancias para poder hacerlo? Sí, hay instancias. Desde la vinculación, que es cuando vos te conocés y tenés visitas con los niños y las niñas que vos, eh, que te llamaron porque te eligieron para que seas familia de ellos. Al principio te conoces, qué sé yo, pero a ellos le dicen, te encontramos una familia. claro. ¿Por qué es eso? Y Porque vos toda te la postulaste. expectativa, ¿no? Que viene atrás de todo eso, expectativas y también muchas preguntas, porque calculo que las niñas grandes han transitado, digamos, distintas etapas dentro de las instituciones y de lo que es esto de, bueno, ¿no? Como muchas veces uno ve quizás más que nada yo acá no sé si es verdad, pero entiendo que quizás dentro de las instituciones ellos también construyen sus vínculos con, con alguien que los cuida, con alguien, con algún otro niño que también está esperando lo mismo, ¿no? Otra familia. Entonces ahí uno consigue, el otro se queda, ¿no? Y son como muchas cosas en muy poco tiempo. O sea, muchas experiencias, mucho poner también el cuerpo, ¿no? Así como uno dice, bueno, a veces desde la mirada del adulto dice, bueno, le puse el cuerpo, acá estoy esperando, o esto, lo otro, por tener un hijo, y resulta que las niñas también, y sobre todo los niños más grandes, porque a más años, más experiencias y más, eh,
no sé, experiencias vividas dentro de esa espera y de esa expectativa que me imagino también que es muy fuerte. Mirá, mis hijos estuvieron, mi hijo menor estuvo desde los 5 hasta los 9 en un hogar. O Mm, sea, casi la mitad de su vida cuando llegó a casa, ¿sí? Y pensó que con 9 años nadie lo iba a adoptar. mm, Cuando nosotros estamos haciendo la vinculación, preguntamos cuántas adopciones tenían por año en ese hogar. En ese hogar hay 40 chicos aproximadamente y tenían una por año. mm. Nada, Nada, sí. nada, nada. Las de los últimos años dio la casualidad que una de las chicas del colectivo, las nenas, los chicos, no las nenas, porque adoptó 5, Mm, 5 grandes, mm, ¿sí? Era de ahí, y las nenas de Verón, que ayer dieron una entrevista con Georgina Barbarosa, también estuvieron en ese hogar. O sea ajá, que, y no hubo más adopciones en los últimos tiempos en ese hogar. Ahora no sé, porque ahora hace 2 años que salió Cris de ese hogar. Y claro, y cuando vos los vas a buscar, la cara de los otros niños o niñas, viendo que ya esa persona tiene una familia, ese niño tiene una familia o niña, viste, es la pregunta, bueno, ¿y yo seré el siguiente? claro, Y a partir de ahí también es la militancia, porque vos no vos querés que ese niño sea el siguiente, claro. tenga la edad que tenga, aunque tenga 16 años, hasta los 17 años se puede adoptar. Después cumplen la mayoría de edad y no. Pero bueno, ahí está la cosa Mm, también. Ellos se preguntan, ¿y yo alguna vez tendré una familia? Y a mí me prometieron tener una familia, me dijeron que me iban a buscar. Pero claro, los tiempos de los juzgados no son los mismos tal que los cual. tiempos de uno y De los menos de un deseos. niño. Claro, Porque vos no, obvio. imaginate que 2 años para nosotros es una cosa, 2 años para un niño o niña es otra. Entonces, 4 años institucionalizado es un montón. Viendo que otros están yendo es un montón. Viendo que otros se están quedando mucho tiempo también. Entonces vos te preguntás, ¿de qué lado voy a estar yo? ¿Del lado que se van o del lado de los que se quedan y egresan con 18 años del hogar? Tal Entonces, cual. bueno, a ellos les pasa todo esto y no hay respuesta posible para ellos, como tampoco hay respuesta posible para los pretensos adoptantes. Y eso muchas veces enoja, Claro. porque ¿cómo no me van a dar un tiempo? Eh, Cuando yo me anoto, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Y tal vez nunca pase. Y eso Exacto. es otra de las cosas a lo que uno tiene que estar dispuesto, a que no Sí, pase, ¿sí? Porque si yo, dentro de mi disponibilidad adoptiva, no estoy para ningún chico de los que sí están disponibles para adoptar, entonces nunca va a pasar. claro. Y esto es el gran mito que tenemos que derribar. Exacto. Primero, que hay muchos bebés en condición de adoptabilidad, no hay muchos bebés. Obviamente, también otra cosa que va a sonar feo, pero los bebés generalmente le van a asignar familias jóvenes, Tal cual. ¿sí? Sí, ¿Por qué? sí, sí, sí. Porque es una cuestión lógica. Claro, Yo a mi segundo hijo lo adopté con 50 años, no quiere decir que sea imposible, pero seguramente si yo me postulaba para un bebé, no iba a adoptar. claro, Más allá de que yo no quería un bebé, ¿eh? claro, Estoy diciendo que si me hubiese postulado, perdón, con 50 años para adoptar un bebé, probablemente entre una pareja de promedio 28 años y nosotros, que mi marido me lleva 7 años más, claro. Se vuelve, ¿sí? sí, se vuelve como, digamos, como que de alguna manera tiene que haber un cierto equilibrio también, siempre pensando en el bienestar
de la criatura, ¿no? Porque es una realidad. Y además, lo bueno que yo veo también de adoptar niñas grandes es el tema de la expresión. O sea, los chicos se pueden expresar, pueden entablar una charla y se pueden ir conociendo de esa manera. Te pueden contar calculo que tus hijas te habrán contado su historia, ¿no? Todo lo que vivieron, los amiguitos que se hicieron en el hogar, la gente que fueron conociendo en estos años, y eso está bueno porque vos vas conociendo su historia y vas, calculo, diciendo, bueno, esta historia tiene que estar también acomodada a lo que construyamos de acá a futuro. No es que, bueno, una vez que lo adoptaste, bueno, listo, es el pasado, ¿viste? Y se borra. No, es la historia del niño, sus vínculos, sus experiencias se suman a la historia que ustedes también con tu compañero han vivido y también se las van a sumar, calculo yo, y van a construir toda una historia a través de la expresión, digo, ¿no? De la expresión de una charla, no sé, de la música, de cosas que compartan, que eso también me parece que es algo que lo fui entendiendo a medida que iba leyendo las historias, ¿no? De esto de los cumpleaños, ahora que vos estabas con... Tenemos muy poquito tiempo, Bueno, pero a mí me gustaría que cuentes eso de cómo es cumplir años con eh, hijes. mirá, te voy a contar otro cumpleaños. Te voy a Ah, contar, bueno, a raíz de lo que vos me decís, el primer cumpleaños de mi hijo menor acá en casa. Él pudo pedir lo que quería. claro. Entonces, él quería, como sorpresa, cuando llegara del colegio, que lo sorprendiéramos y le tiráramos serpentina, ¿viste? Esa que en aerosol. Sí, Bueno, y bueno, entonces todo lo que pidió, que no era mucho, porque él tampoco sabía cuánto podía pedir, hacía 4 meses que vivía con nosotros. Y estábamos en pandemia, lo que me costó conseguir ese aerosol no te puedo explicar. Pero no importa, ¿entendés? Lo claro, buscás. Entonces, él pudo festejar su primer cumpleaños en familia como él quiso. exacto. Es un montón. Entonces, pero imagínate, poder Sí, decir que quería eso, bueno, ¿qué querés comer? ¿Qué podés elegir? Ahora que está por cumplir años y ya es el tercer cumpleaños, empieza, yo ya dije qué quería para mi cumpleaños de comida y ya, no, o sí, viste, y falta un mes y algo, pero él, primero que es canceriano como yo, imagínate que un año antes ya estamos programando cada cumpleaños. Pero no importa, es eso, es poder él poner en palabras lo que quiere, lo claro, que desea. Y no exacto, solo eso, que no quede en un deseo, porque al no quedar en un deseo, eso puede desear otra cosa. claro. Y los deseos se van renovando, construyendo, ¿sí? Y hace poco también él me dijo, en mi otra vida, y yo le dije, no, tenés una sola vida, En mi le otra digo vida. yo. Me muero. En mi otra vida, me dijo. Y le digo, no, no, tenés una sola vida. Lo que pasa es que, bueno, tu vida se encontró con la nuestra cuando vos tenías 9 años y yo tenía 49, le digo. No, 50. Ahora tengo 52. Digo, y yo tenía 50 años, pero ni yo tuve otra vida antes de conocerte, sino que tengo la misma vida y vos también. Y eso también entenderlo, que no es un quiebre donde desaparece la primer parte de su vida que no estuvo con nosotros. Es juntar cosas y es enriquecerse también, porque él va a traer cosas nuevas, no sé, como una Exacto. comida que nosotros nunca habíamos probado y él la quiso traer porque le gusta y la probamos todo y nos gustó. O música nueva, todo es, cuando se suma, todo es enriquecedor. Y eso también es como vos decís con los niños grandes, eh, tenés, qué sé yo, no sé, sobre todo la música, que es un idioma común que uno tiene, ¿no? Entonces, que vos vas eh, adquiriendo cosas de ellos también, no solo ellos de nosotros. Totalmente, Pau.
Bueno, Pau, ya vamos cerrando, pues nos quedan poquitos minutos, se me va a cerrar el Zoom. Sí. Contanos dónde podemos encontrar a la red de Adopten Niñas Grandes y bueno, cómo se pueden comunicar con vos, alguna familia que necesite más información. Nuestras redes son por Twitter, @adopción y con mayúscula NG. En Instagram también, @adopción NG. En YouTube por Adopten Niños Grandes. Y en TikTok por @adopción NG. Por cualquiera de las redes se pueden por mensaje privado Están a contactar con full nosotros. Sí, contestando. sí, Buenísimo. sí. Tal vez tardamos porque, bueno, tenemos Obvio. vida también. Sí, sí, obvio. Y después, cualquier cosa, sí, porque me ven a mí, quieren hablar directamente conmigo, mi Instagram es @pao.adopción. Buenísimo, ¿Sí? Pau. Y Bueno, bueno, y lo que vos decías antes que se corten, que nosotros tenemos un libro para descargar gratis desde Instagram, desde un link, que ahí hay mucha información e historias, no historias personales, sino de momentos del proceso que está bueno que las lean. está buena esa información a modo de historia, ¿no? De contar como una narrativa también que yo lo veo bastante positivo, es brindar información concreta también con la misma historia de ustedes, que eso me parece que es una forma hasta creativa para mí para llegar a las personas. Bueno, te despido, Pau, porque se va a cortar y no quiero que me corte así como quiero cortar Bueno, yo. Malek, un gusto, Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? un gusto a vos. Saludos a toda la red. Gracias, chao. Chao.